Me llamo Elena Montoya. Gasté hasta el último centavo que tenía en una gasolinera abandonada que mi familia entera llamó una tumba. El día que firmé los papeles, mi madre dijo que era una tonta. Mi padre miró la pared. Rodrigo, mi hermano, se rió y dijo que era una fracasada sin remedio. Se fueron antes de que la tinta se secara. Una semana después, estaba sola en la oscuridad detrás de esa vieja tienda, mirando una puerta de acero que alguien había tapado a propósito. Lo que encontré detrás de esa pared no solo cambió mi vida, reescribió la historia que mi familia había contado durante 40 años sobre sí misma. La notaría de Arroyo Seco tiene una sola sala de reuniones. Mi padre, Ernesto Montoya, entró como si fuera a inspeccionar una obra. Mi madre, Carmen, se sentó con el bolso en el regazo lista para salir corriendo. Tenía frente a mí un cheque certificado por 41,000 pesos, cada centavo que había ahorrado en 11 años. Mi madre dijo: «Estás tirando tu vida a una zanja». Mi padre, de pie con la espalda hacia mí, dijo: «Los Montoya construyen cosas, no escarban en la basura ajena». Rodrigo sonrió desde el marco de la puerta. «¿Sabes lo que eres, Elena?». «Una fracasada sin remedio». Firmé mi nombre. El bolígrafo no tembló, lo cual me sorprendió más que cualquier cosa que hubieran dicho. Por la ventana los vi partir, 3 pares de luces traseras volviendo hacia la ciudad y hacia una vida que no tenía lugar para mí. Me quedé sola con la escritura de una gasolinera muerta y una cuenta bancaria que marcaba 84 pesos. No había vuelta atrás. Para entender por qué compré ese lugar, tienes que saber de dónde venía. Durante 6 años llevé la contabilidad de Montoya Tierra e Inversiones, la empresa de mi padre. Luego, en 2019, los números que Rodrigo quería que yo registrara no coincidían con los reales. Cuando las autoridades hicieron preguntas, los documentos tenían mis iniciales y las huellas de Rodrigo en ninguna parte. Mi padre eligió creer a su hijo y yo me fui, porque pelear contra tu propia familia en público se siente como prenderle fuego a tu propia casa. Puse mi propio negocio de contabilidad, 2 años de trabajo honesto que casi funcionaron, hasta que mi cliente más grande quebró y se llevó mis márgenes. Cerré en marzo con 84 pesos y un nombre arruinado. Soy el tipo de persona que carga los errores de los demás como si fueran una deuda propia. Esa era la debilidad que nadie en mi familia notó nunca, porque siempre funcionó a su favor. Así que cuando Félix Guerrero me habló de una gasolinera cerrada desde 1987 que nadie quería, a 41,000 pesos, con el título limpio y los tanques certificados, lo compré. Era la única puerta que mis 84 pesos podían abrir. Lo que no revisé fue la cara de Félix cuando le dije que estaba saltándome la contingencia de inspección. Sonrió demasiado amplio, salió y hizo una llamada que no pude escuchar. Tienes que entender lo que significa el nombre Montoya en Arroyo Seco. Mi abuelo llegó sin nada en los años 30 y terminó siendo dueño de la mitad de la calle principal. Mi padre construyó Montoya Tierra e Inversiones durante 30 años. Ese otoño, la Cámara de Comercio iba a coronarle Ciudadano del Año en la gala del Día de los Fundadores. El nombre era un techo bajo el cual todos vivíamos, con reglas que yo acababa de romper de la manera más visible posible. La primera noche que tuve el lugar, fui sola con una linterna y un termo de café. La gasolinera Herrero estaba baja contra la oscuridad, las ventanas opacas de polvo. El olor me golpeó primero, diésel viejo y debajo, algo calcáreo y húmedo, como cal dejada a fraguar en la oscuridad durante 40 años. No era un mal olor, era el olor de algo sellado y esperando. Detrás de la tienda había un cuarto de almacenamiento con panelado barato de los años 80 en la pared del fondo. Toqué con los nudillos. Las otras paredes devolvieron golpes sólidos. La del fondo sonó hueca, más profundo que una cavidad vacía, y había una corriente de aire frío saliendo por la junta donde el panel tocaba el suelo. Constante, como si el edificio respirara. Esa noche fui a casa sin poder dormir. Al día siguiente recibí la llamada de mi madre. Ven a la gala, párate con la familia, suelta la propiedad en silencio. Y luego lo que siempre dice cuando quiere que ceda: la familia cierra filas, Elena.
Tú elegiste la puerta. Había escuchado esa frase toda mi vida. Esta vez solo dije, te quiero, mamá. Me quedo con la gasolinera. Y colgué. Volví con una palanca en el asiento trasero. El primer panel de los años 80 salió con un chirrido de clavos viejos y una bocanada de aire frío rodó hacia mis pies. Detrás del panel no había ningún espacio muerto. Había una pared de concreto vertido, lisa y deliberada, y empotrada en ella una puerta de acero remachado con una manija giratoria, del tipo de una caja fuerte bancaria antigua. Alguien había escondido esto a propósito. 2 veces. Fotografié la puerta desde todos los ángulos y no la abrí esa noche. Fui a casa a investigar, porque lo único en lo que confío más que en un plan es en un registro. La gasolinera Herrero fue construida en los años 20 como depósito afianzado, un almacén con licencia federal para guardar licores bajo sello oficial durante los años de las grandes restricciones a las importaciones. El edificio se convirtió en gasolinera en 1936 y alguien selló el antiguo depósito y construyó una tienda encima de su memoria. Al día siguiente trabajé el perno pintado con aceite penetrante y paciencia hasta que la manija giró con un gemido que resonó hacia abajo. Bajé 12 escalones de piedra con la linterna en una mano y el teléfono grabando en la otra. El olor que había estado persiguiendo desde la primera noche se abrió a mi alrededor, diésel y cal húmeda todavía, pero debajo había algo más viejo y más dulce, roble y papel descomponiéndose lentamente, el olor de cosas que habían estado madurando en la oscuridad más tiempo del que yo había vivido. El sótano era más grande que el cuarto de almacenamiento arriba, paredes de piedra, techo abovedado de ladrillo y estantes de madera que recorrían el largo de la sala. Sobre ellos, en el haz de mi linterna, filas de vidrio oscuro, botellas, cientos de ellas, envueltas en paja, empacadas en cajones con tinta desvanecida. Levanté una y la giré bajo la luz. Vidrio soplado a mano, sellado con cera sobre el corcho y una etiqueta legible. Un destilado afianzado con el marchamo de aduana todavía sobre el tapón y una fecha que comenzaba con 19 y un 2. Mis manos ya no estaban quietas. No grité. No llamé a nadie. Me senté en el escalón de abajo en la oscuridad y respiré antes de permitirme creerlo. La diferencia entre una curiosidad y una fortuna es el papel. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo afianzó? ¿Quién lo poseyó? Así que pasé los siguientes 2 días fotografiando cada cajón, cada sello, cada etiqueta. Los registré en una hoja de cálculo como inventario. Una casa de subastas de licores finos en Guadalajara respondió a mi correo en 1 hora. Querían documentación original que vinculara los licores al depósito afianzado, porque eso era la diferencia entre una buena venta y una histórica. Félix Guerrero apareció al tercer día. Sus ojos fueron directo al cuarto, el panelado abierto, la boca oscura de la puerta de acero. «¿Qué tienes ahí atrás?», dijo. Dije que era un cuarto condenado y lo guié de regreso al frente. Lo vi después en su camioneta, sin arrancar, hablando por teléfono con una mano cortando el aire. Volví adentro y por primera vez cerré la puerta de acero desde adentro. Mis padres llegaron 2 días después. En 3 semanas de ser propietaria nunca habían venido. Mi padre salió del camión con cara de cálculo, no de desprecio, y llegó pronto al punto. Podríamos incorporar la propiedad a la empresa, protegerte en el papeleo. Le pregunté dónde habían escuchado que el lugar valía la pena proteger. Los ojos de mi madre volaron hacia los de mi padre y tuve mi respuesta. «Estoy bien con el papeleo», dije. Se fueron. La encontré la noche siguiente y cambió la forma de todo. Detrás del viejo escritorio atornillado al suelo del sótano, empotrada en la piedra a la altura de la rodilla, había una pequeña puerta de hierro. Adentro había una caja fuerte con esquinas de latón, verde de antigüedad. Se abrió con un suspiro de aire frío y olor a papel viejo, que se había mantenido seco. Adentro, un manifiesto afianzado de la destilería fechado en 1924, un permiso federal de afianzamiento, y debajo de esos, doblados en aceite, los 2 papeles que importaban más que todos los demás, un pagaré de 1931 y una escritura de compraventa del mismo año,
con la firma de Eusebio Herrero en la línea del vendedor. Leí el nombre del comprador 3 veces antes de que se quedara quieto. Amadeo Montoya, mi abuelo. Grapado detrás había un aviso de ejecución hipotecaria del municipio de 1933. Los papeles contaban una historia que incluso mis ojos cansados podían leer. Amadeo le había prestado dinero a Herrero en el peor año de la depresión, a una tasa predatoria, con el saldo total venciendo en 90 días. Cuando Herrero no pudo pagar, Amadeo se quedó con el terreno, el edificio y todo lo que había dentro por el precio de la deuda, excepto que nunca encontró el sótano porque la sala afianzada ya estaba sellada cuando recibió las llaves. Un hombre con prisa por parecer respetable no va a golpear sus propias paredes. Estaba sosteniendo 90 años de la primera mentira de mi familia. El nombre que este pueblo adoraba empezó aquí mismo, en la sala que mi padre había llamado basura ajena. Quería ir directo a su casa y tirar esa escritura sobre su mesa de cocina. Estuve 20 minutos en el carro queriéndolo, pero había aprendido que lo satisfactorio y lo inteligente casi nunca son lo mismo. Escaneé cada página y guardé copias en 3 lugares. Llevé los originales a un banco en otra ciudad donde ningún Montoya había pisado. Envié el manifiesto al tasador de Guadalajara, que respondió que la documentación era extraordinaria. Un abogado de otra ciudad confirmó en escrito que la propiedad y su contenido eran solo míos, libres de cualquier reclamación. Rodrigo llegó después porque mi padre nunca lanza el primer golpe él mismo. Envía. Mi hermano ofreció comprar la propiedad, disfrazó la oferta de preocupación, y cuando dije que no dejó caer la máscara. Y luego, sin poder resistirse, el abuelo consiguió ese lugar limpio y legal en el 33. Lo dijo tan suavemente que supe que no tenía idea del aviso de ejecución hipotecaria. Pero el desliz estaba hecho. Mi padre llegó solo la tarde siguiente, lo cual nunca había hecho en mi vida. Me encontró barriendo al atardecer y se quedó en el umbral un largo momento. Por una vez, no arrancó con un veredicto. Solía pasar en mi carro por aquí cuando era niño, dijo. Tu abuelo me traía. Entró y pasó la mano por el mostrador polvoriento. 40 años construí este pueblo. ¿Y sabes qué recordarán en 20 años? Nada. Los nombres se silencian. Por un segundo lo vi. El miedo debajo de todo. Un hombre aterrorizado de ser un extraño en el pueblo que hizo. Sentí que algo se abría en mi pecho hacia él, y luego él mismo lo cerró. Por eso la familia debe mantenerse unida, dijo. Harás lo correcto en la gala. Te pararás y dirás que la familia lo está manejando juntos. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Entonces descubrirás qué tan corta puede ser la memoria de un Montoya hacia ti, dijo y salió hacia la oscuridad. La tasación llegó un martes. El especialista que la casa de subastas envió pasó 6 horas en el sótano y subió pálido y sonriendo. Los licores eran auténticos, los sellos intactos, cadena de custodia completa. Estimación conservadora, más de 1 millón de pesos. Me permití sentirlo durante exactamente 5 minutos. Luego me levanté porque un número así no te hace segura. Te convierte en un objetivo. Llamé a la herencia que me había vendido la gasolinera. La nieta fue directa. Habían puesto la propiedad a 65,000 pesos, hasta que un intermediario local ofreció 41 para una compradora que tenía lista. Félix no me había encontrado un negocio. Me había encontrado a mí para que fracasara. Y el comprador que tenía preparado era el mismo desarrollador en cuya mesa de comedor yo había crecido. Podía tomar mi millón y desaparecer, pero eso les hubiera dejado el terreno, la historia y la satisfacción de verme huir. Así que hice un plan diferente. Subastaría la colección a través de Guadalajara y redesarrollaría la gasolinera con Vargas, el desarrollador que mi padre había bloqueado durante años. El rival más antiguo de mi padre parado en la parcela que mi padre anhelaba. Durante 2 semanas firmé contratos. Confirmé título con un abogado externo y construí una pared de papel tan limpia que ningún encanto podía trepar por ella. Mi familia peleaba con susurros y la suave sugerencia de que les debía algo. Yo buscaba el registro. Esa es la diferencia entre cómo pelea mi familia y cómo peleo yo.
La invitación llegó formal en papel grueso. Tu padre quiere que estés en el escenario con la familia, dijo mi madre. Hacer lo correcto frente a todos. Ese era el guión. Mi padre aceptaría su corona y anunciaría que el hallazgo volvía a casa con mi bendición. Yo, emboscada frente a 200 personas, no tendría manera de negarme con gracia. Era una buena trampa. Dije que iría. La noche anterior a la gala no preparé palabras. Preparé un sobre, mi escritura registrada, el contrato de consignación y la escritura de compraventa de 1931, grapada al aviso de ejecución hipotecaria de 1933, con la firma de Amadeo Montoya donde todos pudieran verla. El poder de mi familia siempre fue el ruido. Yo buscaba el registro. La gala del Día de los Fundadores llenó el antiguo salón municipal. 200 sillas, luces blancas, el presidente municipal, el director de El Cronista con un fotógrafo y 3 mesas más atrás. Un hombre en traje gris discreto con la paciencia quieta de alguien ahí para confirmar algo, no para celebrarlo. La casa de subastas había enviado a un representante tal como yo les había pedido por escrito. Dejé que mi madre me sentara en la mesa familiar. Bajo la mesa mis manos estaban dobladas sobre la bolsa en mi regazo. Hubo una cena que no probé y brindis que no escuché. El presidente de la Cámara habló del niño sin nada que construyó un pueblo, del legado Montoya, 4 décadas de visión. La sala aplaudió en todos los momentos correctos. Cuando llamaron su nombre y le entregaron la placa, 200 personas se pusieron de pie. Me puse de pie con ellas, tranquila como agua quieta, y esperé. Mi padre sostuvo la placa y dejó correr el aplauso largo. Agradeció al pueblo, contó la historia de Amadeo llegando sin nada, y la sala lo devoró como siempre. Luego se volvió y sus ojos me encontraron. Este pueblo sabe que mi familia ha tenido una temporada difícil, dijo. Mi hija Elena se arriesgó con la vieja gasolinera Herrero. Mucha gente pensó que era una tontería. Una risa suave recorrió el salón. Pero los Montoya no se abandonan entre sí. Lo que ella encontró ahí afuera le pertenece a todos nosotros, a la historia de este pueblo. Esta noche me enorgullece decir que el hallazgo vuelve a casa donde pertenece, con la participación voluntaria de mi hija. Elena, querida, sube aquí y di unas palabras. 200 caras se volvieron. El fotógrafo levantó su cámara. Mi madre me resplandecía, segura de que por fin había sido doblegada. Me puse de pie, subí los 3 escalones, y mi padre me entregó el micrófono con la sonrisa de un hombre que ya ha ganado. Lo tomé. Le di las gracias, lo que lo sorprendió. Luego saqué el sobre. Gracias, papá, dije, y mi voz salió firme y cálida, lo que creo que lo inquietó más que los gritos. Quiero decirles a todos la verdad sobre la vieja gasolinera, porque es una mejor historia que la que han escuchado. Primero, la parte simple. Compré la propiedad Herrero con mis propios ahorros, libre y sin deudas, registrada solo a mi nombre. Aquí está la escritura. La sostuve y la puse en el podio. Segundo, lo que encontré en una sala sellada detrás de la tienda es una colección de destilados afianzados de los años 20, autenticada con documentación completa. Irá a subasta pública en Guadalajara el mes que viene bajo un contrato que ya firmé. Otra página en el podio. La sala se había quedado muy quieta, el tipo de silencio donde la gente se inclina hacia adelante. La sonrisa de mi padre seguía en su lugar, pero había dejado de significar algo. Y tercero, dije, la parte que en realidad tiene que ver con esta familia. Desdoblé las últimas páginas. Cuando buscaba el papeleo para demostrar de dónde venían los licores, encontré los registros originales. Un pagaré y una escritura de compraventa de 1931, firmados por Eusebio Herrero, y grapado detrás de ellos un aviso de ejecución hipotecaria de 1933. Miré a mi padre entonces, sin crueldad, solo llanamente, como miras a alguien a quien finalmente dejas de temer. Mi abuelo no compró la propiedad Herrero, papá. Tengo su pagaré de su propio puño y letra. Le prestó dinero a un hombre que se ahogaba en la depresión a términos que escandalizarían a cualquiera en esta sala.
El saldo total vencía en 90 días. Y cuando Herrero no pudo pagar, Amadeo se quedó con el terreno, el edificio y todo lo que había dentro por el precio de la deuda. Ahí es donde comenzó el nombre Montoya, en la sala que te paraste hace 3 semanas y llamaste basura ajena. La cara de mi padre se desmoronó frente a todo el pueblo. Eso es una mentira, dijo demasiado fuerte, dando medio paso hacia mí. Rodrigo estaba de pie en la mesa familiar, rojo hasta el cuello. Mi madre tenía una mano presionada contra su boca, y yo solo me quedé ahí, tranquila como agua quieta, y los dejé ser los ruidosos por una vez. No es una mentira, dije en voz baja. La ejecución hipotecaria está registrada en el juzgado de este municipio desde 1933. Cualquiera puede sacarla el lunes, y el caballero del traje gris, 3 mesas más atrás, es de la casa de subastas. Puede confirmarles que la colección es exactamente lo que digo que es. Mi padre alcanzó los documentos en el podio y yo los deslicé 1 centímetro fuera de su alcance, suavemente. Son copias, dije. Los originales están en una caja de seguridad a la que no puedes llegar. El hombre del traje gris se puso de pie. Puedo confirmar que la consignación está firmada y la procedencia está documentada. La venta procederá según lo programado bajo el nombre de la señorita Montoya. El director del cronista escribía rápido. La cámara del fotógrafo hizo clic. Rodrigo se abrió paso al frente del escenario. ¿Crees que esto terminó? Tendremos abogados el lunes. Hay reclamaciones, hay intereses familiares. No hay nada, dije, sin levantar la voz ni 1 centímetro. Lo compré, lo poseo. Todo lo que tengo puedo mostrarlo en papel. Cada peso, cada firma, cada fecha. ¿Puedes tú? Mi hermano abrió la boca y la cerró porque ambos sabíamos exactamente cómo era su papel, remontándose a una parcela en 2019, con mis iniciales en una mentira. No tenía nada que poner en un podio. Mi madre se había vuelto a sentar despacio, mirando a mi padre como si estuviera viendo el cimiento de su propia vida por primera vez. Mi padre estaba ahí, parado frente al pueblo que había construido, sosteniendo una placa de Ciudadano del Año y aferrándose a copias que no podía quedarse. No me regodé. Quiero que sepas eso porque las ganas estaban ahí, ardientes en mi garganta, 33 años de ellas. Pero había aprendido lo que mi familia nunca aprendió, que la victoria ruidosa no es la real. Puse el micrófono de vuelta en su soporte. Recogí mis copias sin prisa, como cerraría un libro contable. Felicitaciones por el premio, papá, dije, y lo decía tan llanamente como sonaba. Sí construiste mucho, eso es verdad. Luego bajé los 3 escalones. Pasé la mesa familiar. Pasé 200 personas que habían venido a coronar el nombre Montoya. Y ahora aprendían sobre qué estaba fundado. Nadie aplaudió, nadie abucheó. Solo me miraron irse, y el silencio me siguió hasta las puertas. Afuera, la noche del desierto era fría y limpia. Y ahí estaba otra vez. Tenue, diésel y cal húmeda, el olor del cimiento. Solo que ahora no olía como el secreto de mi familia. Olía como terreno que yo había excavado honestamente. Subí a mi carro y me fui. Me senté en el estacionamiento de mi gasolinera con el motor enfriándose y por primera vez en mi vida no me sentí como una Montoya que había fracasado. La subasta en Guadalajara trajo 1.300.000 pesos. El cronista publicó la historia real ese domingo, el hallazgo, la documentación y la escritura de compraventa de 1931. El nombre de Félix Guerrero dejó de aparecer en las propiedades de la zona. Los abogados de Rodrigo nunca llamaron porque no había nada de lo que aferrarse. Mi padre conservó la placa, no se disculpó y yo no esperé una disculpa porque había dejado de necesitarla. La gasolinera abrió la siguiente primavera con la sociedad de Vargas, las bombas antiguas conservadas como decoración, el sótano afianzado preservado detrás de un vidrio, con una placa que contaba la verdadera historia, el nombre de Herrero primero. El edificio que todos llamaron una tumba resultó ser el terreno más honesto de Arroyo Seco, y lo había comprado por 41.000 pesos y la buena opinión de toda mi familia, que resultó ser la parte más barata del trato.
Mi madre vino una vez después de que abrió, sola. Se quedó un buen rato frente al vidrio sobre el sótano, leyendo el nombre de herrero. Luego me encontró y dijo que la familia me extrañaba, que no era demasiado tarde para volver. La vieja cuerda siempre estará ahí, pero había aprendido a sentirla sin obedecerla. La puerta no está cerrada, mamá, dije. Nunca lo estuvo. Puedes venir aquí cuando quieras, pero he terminado de pedir tu permiso para valer algo, me dijo, más suavemente de lo que lo había dicho jamás, que la familia cierra filas, que yo había elegido la puerta. Esta vez solo sonreí. Tienes razón, dije. Sí, elegí la puerta. Solo que caminé por una diferente a la que tú querías decir. No tuvo respuesta para eso. Se quedó para un café que era más de lo que esperaba. Y cuando se fue, tocó mi brazo en el umbral solo por un segundo, sin intentar tomar nada con eso. Era lo más honesto que había hecho en años. Si te llevas una sola cosa de mi historia, llévate esto. Tu valor nunca fue de ellos para dártelo o quitártelo. Y a veces, la misma cosa que llaman tu tumba es simplemente el terreno que nadie más tuvo el valor de cavar.